Continuamos con el equipo del doctor Alex Vallés y con Oriana, que nos a explicar un poquito qué es lo que están estudiando con modelos humanos celulares en la investigación de SYNGAP. Pues os dejamos con el doctor Vallés y con Oriana. Muchas gracias. Ay, Oriana, bueno, te he presentado que trabajas con el equipo del doctor Vallés. Estás estudiando con él, es investigadora del grupo de investigaciones biomédicas de San Pau, ¿verdad? Sí. Venga, perfecto. Bueno, muy bien lo ha dicho. Mi nombre es Oriana Serpa, soy investigador predoctoral del grupo del doctor Alex Vallés en el Hospital de San Pau y también en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona. La charla introductoria de Alba ha sido muy buena porque así ya me da entrada me gustaría continuar hablando acerca de un poco de los modelos, del modelo experimental humano en el que estamos trabajando actualmente de SYNGAP. Pero antes de entrar de fondo en el modelo, me gustaría empezar mostrándoles esta imagen. Si observamos ahí es una cámara fotográfica que todos muy bien hemos visto alguna vez en nuestra vida. Y la imagen que está al lado sería una cantidad infinita, bueno, no tan infinita, pero de partes que conforman esa máquina, en este caso, que nos permite tomar fotos. Aprovechando esa analogía, si pensamos en nuestro cerebro, también pudiéramos pensar que es una máquina molecular. Y toda esa maquinaria molecular está compuesta por pequeñas partes, lo que llamamos neuronas, y realmente la base de todo ese entramado y de esas conexiones nos ayudarán a comprender el funcionamiento del cerebro, que bueno, creo que nos interesa muchísimo a todos. Para nosotros poder estudiar y entender toda esta complejidad del cerebro, hay dos modelos que se utilizan, dos tipos de modelos que se utilizan para estudiarlo. Lo habrán escuchado muchísimas veces ustedes, que son modelos in vivo y modelos in vitro. Los modelos in vivo ocurren en un organismo vivo. Generalmente se utilizan ratones, pero también, como les ha comentado Alba, se utilizan ratas, hay pesebra, hay gente que investiga con monos, pero son organismos vivos y representan lo que es un modelo experimental in vivo. Estos modelos se pueden manipular genéticamente y en el caso de SYNGAP, durante todos estos años, ese timeline que nos dio Alba, hemos podido ver cómo se ha intentado entender y comprender todo cómo funciona el cerebro y lo que pasa en esta enfermedad, y en su mayoría han sido modelos in vivo, animales, ratones. Pero también, por otro lado, tenemos los modelos in vitro. La palabra in vitro significa en vidrio. Esto quiere decir que este es un modelo que está fuera de un organismo vivo. Digamos, está aislado de lo que es su ambiente biológico y se mantiene en condiciones controladas de temperatura, de humedad, de esterilidad, que lo que queremos con esta finalidad es simplemente replicar todo lo que vemos en un sistema biológico, pero en un ambiente que nosotros podemos manipular un poco más. Dentro de este modelo in vitro, un punto muy importante, y sé que quizás muchos de ustedes también han escuchado sobre las células madres. Las células madres son células que tienen capacidad de producir hijas idénticas, se duplican ellas mismas y se diferencian en muchos tipos celulares, mientras pueden mantener esta capacidad de diferenciación. Dentro de estas células madres se pueden clasificar según esta capacidad que tienen para diferenciarse en totipotentes, pluripotentes y multipotentes. Las totipotentes tienen la habilidad para formar un organismo completo, las pluripotentes la capacidad de dar lugar a otros tipos de células del cuerpo, y las multipotentes pueden dar lugar a un rango limitado de otras células dentro de un tejido en específico. Sin entrar en mucha cosa aquí, el tipo de células que nosotros estamos utilizando para estudiar la enfermedad de SYNGAP entran dentro de este grupo de células pluripotentes que tienen la capacidad de dar lugar a otros tipos de células del cuerpo. Y con esta imagen me quería ayudar un poco para ejemplificar
hacia qué tipo celular nosotros nos hemos dirigido este modelo. Evidentemente porque SYNGAP es una enfermedad del neurodesarrollo y nos interesa realmente es imitar todo ese ambiente dentro de nuestro cerebro. Un aspecto muy importante de estas células es que son un tipo de células que se pueden reprogramar. Si observamos acá, se tiene una muestra y estas células madres pueden ser inducidas a través de factores de transcripción. Ahora, algunos conocerán el término, otros no conoceremos el término, pero un poco para ilustrarlo, pensemos en un director de orquesta y que tenemos un director de orquesta dentro de la célula. Entonces, ese director de orquesta necesita unas partituras y en esas partituras están toda la información que la célula necesita para correcto funcionamiento, qué hacer, cuándo y cómo hacerlo. Y los factores de transcripción son esos que leen las partituras dentro de la célula. Nosotros imaginemos que las partituras es el ADN, donde se encuentra toda la información genética, y estos factores de transcripción son los que nos traducen esa información. Ahora, entendiendo un poco más este concepto, para nosotros poder modelar esas células que ya han sido reprogramadas por estos factores de transcripción, se utilizan, o digamos que es necesario poder editar esos genes que tenemos en el ADN. Entonces, retomando nuevamente el ejemplo, imaginemos ahora que tenemos un editor de partituras, es decir, alguien que puede reparar, quitar o poner lo que necesitemos en nuestro ADN. Entonces, esa edición de genes es lo que nos ayuda a poder nosotros modelar una enfermedad en este tipo de células madres. La tecnología que se utiliza para hacer este tipo de edición genética se conoce como CRISPR-Cas9. Esta es una tecnología que se basa en la proteína Cas9 y que funciona básicamente, como vemos aquí, una tijera genética. Hay esta proteína Cas9, en ayuda de una guía de RNA, la dirige hacia el punto en el que se quiere hacer la modificación genética. ¿Por qué les cuento esto? Porque el modelo celular que estamos utilizando humano es justamente unas células modificadas genéticamente para que puedan tener la mutación, en este caso de la enfermedad que nos interesa conocer, que sería SYNGAP. Entonces, retomando el concepto, en estas pueden haber células que no tengan mutación, células que tengan una mutación solo en un alelo, que es el caso de SYNGAP, que serían en este caso neuronas heterocigotas, y células que tengan mutaciones en los dos alelos, que serían homocigotas. Conociendo un poco sobre esta técnica, ¿verdad? Llegamos finalmente a la generación del modelo de estas neuronas que realmente modelan la enfermedad de SYNGAP porque es una mutación heterocigota y es un modelo que se ha generado en colaboración con un grupo de Alemania. La chica Cristina Jung ha sido quien ha generado este modelo. Son células editadas, ¿verdad? Que se diferencian en neuronas excitatorias e inhibitorias. Porque SYNGAP es una enfermedad que afecta a la sinapsis. Una de los, digamos, alteraciones que se ve es una hiperexcitabilidad, hay muchísima sinapsis, como les comentaba Alba, hay muchísimos receptores de glutamato en la sinapsis y no hay mucha inhibición. Entonces, se generan estas células, se cocultivan con astrocitos, que son un tipo de células de soporte para las neuronas, y es un poco para intentar imitar ese ambiente biológico. Estas células se mantienen en cultivo por 8 semanas. Esto es lo que observamos ya casi a las 8 semanas, cómo
se han desarrollado las neuronas. Esta es una simple imagen en un microscopio, en el plato de cultivo. Y finalmente, luego de estas 8 semanas, tenemos las neuronas, las llamamos glutamatergicas. Acá les quería mostrar 2 imágenes representativas de este tipo de neuronas, porque les he mostrado anteriormente cómo se ven las células una vez que queremos retirar cuando finalizamos el cultivo, pero luego, para poder evaluarlas, utilizamos distintas técnicas que nos permiten teñir, digamos, las proteínas o lo que queremos estamos interesados en observar. Si nos enfocamos en la primera imagen, que no estoy acostumbrada a hacerlo aquí, para allá. En la primera imagen, en rojo, es lo que sería la neurona, y en verde observamos las células de soporte. Son las células que la neurona necesita para poder tener sinapsis, y realmente siempre están muy contentas cuando tienen estas células. Y aquí, en esta imagen de la derecha, observan esos punticos que vemos en esa imagen. Digamos que eso representaría la sinapsis a lo largo de todo el brazo de la neurona. Recuerdan que Alba les comentaba que estaban las protuberancias en las neuritas. Pues si miramos a un nivel mucho más microscópico y con una resolución mayor, y miramos dentro de esto, vamos a observar justamente lo que ella les comentaba. Ahora, cada punto de esto, recordando que representa una sinapsis. Una vez producido este modelo, que ha sido un avance bastante importante y nos ha permitido, digamos, caracterizarlo. El grupo del doctor Vallés hemos empezado a caracterizar este modelo. Lo que observamos aquí es la abundancia de SYNGAP en estas neuronas. Si vemos, tenemos neuronas que no tienen la mutación, estas que son neuronas heterocigotas, que son lo que representa el modelo de SYNGAP, si nos fijamos, tienen la mitad de la cantidad de SYNGAP, y como control tenemos neuronas homocigotas, en donde no hay prácticamente la cantidad de SYNGAP, es efímero. Con esto hemos validado nuestro modelo. Es uno de los fenotipos que se ha observado en distintos estudios del ratón, y ahora lo que estamos haciendo es confirmando estas alteraciones. Otra de las alteraciones que se ha reportado anteriormente a lo largo de los años en ratones también es alteración en vías de señalización intracelular. Es decir, toda esa maquinaria dentro de la célula que está alterada se mide por una serie de técnicas, y observamos que tanto en los heterocigotos como en los homocigotos hay un aumento de la actividad de esa proteína y un aumento de la actividad de esta proteína. Lo vemos aquí en la cantidad, y esto simplemente representa los valores de esa cantidad. Entonces, al ver este aumento, lo que nos dice simplemente que sí hay una hiperactivación en estas células. Uno de los terceros fenotipos que nosotros hemos visto, y nuevamente vuelvo con Cristina, porque ha caracterizado esta parte. Si recuerdan un poco cuando Alba les comentaba acerca de las espinas y los tipos de espinas, bueno, ella aquí ha definido el número y forma de sinapsis de acuerdo al tipo de forma que tenga la espina. Se puede decir el tipo de sinapsis que esté sucediendo en ese momento. Entonces, básicamente hemos observado que en los heterocigotos, en algunos, se observa como una mayor actividad o más sinapsis. Dado que realmente SYNGAP es una enfermedad del neurodesarrollo y no sabemos realmente en qué punto la sinapsis empieza a ser extraña o a haber una disrupción, nosotros hemos pensado que sería interesante estudiar el desarrollo temprano de estas neuronas. Entonces, por eso empezamos a evaluarla no en las 8 semanas, sino desde el comienzo
que son sembradas y empiezan a diferenciarse. Entonces hicimos un análisis desde la primera semana. Podemos ver aquí imágenes de las neuronas y lo que vemos en las gráficas es la representación de lo largo de las neuritas, que vienen siendo las proyecciones de la neurona. Entonces, observamos que en las primeras 3 semanas, es decir, aquí, aquí y aquí, hay un incremento de lo largo de estas proyecciones. Y esto nos llamó bastante la atención porque no pensábamos que íbamos a encontrar algo en etapas tan tempranas. Entonces, esto realmente nos está sugiriendo que las neuronas SYNGAP realmente están, digamos que pudieran tener una mayor arborización, están madurando, digamos, prematuramente. Y además de eso, también lo hemos corroborado, midiendo la abundancia de unas proteínas estructurales solo en la primera semana en cada una de las neuronas, y observamos un incremento bastante claro tanto en las heterocigotas como en las homocigotas. Esto ya nos da un poco de información de que algo realmente sí que está pasando desde el principio, y es un dato bastante interesante. Otro de los fenotipos que también estamos estudiando y que se sabe que en el ratón se ha reportado que hay una hiperexcitabilidad y hay una muchísima cantidad de receptores AMPA, que son los receptores del glutamato o de las sinapsis excitatorias en los modelos de SYNGAP. Nosotros estamos haciendo también, evaluando el número de receptores de glutamato también a partir de semana 1 y semana 3 en las neuronas sin mutación, las heterocigotas, que es el modelo SYNGAP, y las homocigotas. Perdónanos, Maurice, que si no la gente en el Zoom no te escucha. Ah, perdón. Lo siento. Dicho esto, y un poco para, digamos, puntos a futuro o concluir después de estos cambios que estamos viendo, es que realmente en este modelo se ha recapitulado los fenotipos que están asociados a la deficiencia de SYNGAP, y eso nos ha permitido realmente validar nuestro modelo. Además de eso, es bastante importante el uso de este modelo para el desarrollo de terapias farmacológicas para el tratamiento de SYNGAP, que es nuestra motivación realmente. También ha sido importante porque es un modelo que nos ha permitido trasladar lo que había sido lo que es la investigación básica de SYNGAP en los modelos animales en conocimientos válidos para nosotros poder comprender qué pasa realmente en el humano, porque al final es lo que somos, ¿no? Y esto nos puede proporcionar un camino prometedor para una mayor exploración de todos estos mecanismos moleculares de la enfermedad en el humano como tal, y con la intención de poder desarrollar terapias farmacológicas. Seguiremos investigando. Así que, bueno, quería agradecer a mis directores, el doctor Alex Vallés, a Nerea Roer, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialmente al grupo de neurobiología reconstructiva de la Universidad de Bonn, del doctor Oliver, Cristina. Ellos realmente han sido los que han generado el modelo de estas neuronas, así que ha sido un trabajo bastante grande de parte de ellos, y ahora, bueno, nosotros en conjunto con ellos para poder descifrar un poco más SYNGAP en el modelo humano. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Oriana. Un gran trabajo, la verdad, ¿eh? Muchas gracias. Vale, si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Muchas gracias por intentar ponerlo para que lo podamos entender. Yo tengo la impresión de haber entendido algo. Vale. La verdad, mejor que con Alex. Bueno. Una pregunta fácil. A nivel de horizonte temporal,
¿qué podemos esperar desde que vosotros encontráis una pista hasta que se pudiese aplicar a nuestros niños? Bueno, ahora mismo nosotros estamos caracterizando este modelo, yo no me dirijo a todos, y todavía digamos que estamos cerrando aspectos porque la idea realmente es utilizarlo como un readout para poder empezar a probar algunos candidatos de fármaco. En tema de tiempo, realmente sería muy complicado decir, pero sé que hay candidatos que tenemos que son, digamos, cosas que ya están en el mercado, entonces comprendiendo bastante todo ese entramado molecular y cómo se comportan estas neuronas de SYNGAP, pudiéramos, comprendiendo qué sucede y cuándo sucede, podemos empezar a probar. Y si son fármacos que ya están en el mercado, realmente no sería difícil que pudiera llegar a los niños. Pero en cosas de tiempo no me atrevería a decir ahora. Pero bueno, ahí vamos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta de parte de Marcos. Realmente esta pregunta era para el anterior ponente, para Alba, pero te la comento a ti a ver si nos puedes contestar. ¿Tienen indicaciones que otros genes están causando problemas juntos con SYNGAP1? No. No tenemos información. Todavía, exacto. Se está viendo. Sí, no tenía previsto explicar nada, pero porque además Oriana lo hace mejor que yo. O sea si tenéis cualquier duda, a mí me sabe mal, estoy seguro que hay dudas en vuestras cabezas, pero tenéis que animaros a hacerlas. Yo creo que es, o sea, no sé, en el mundo, ¿no?, de la ciencia decimos que no hay ninguna pregunta estúpida, entonces si tenéis cualquier duda, pequeña o grande, pues aquí estamos. No sé, ya que me das esta mini oportunidad, porque viene la charla de Ana luego, ¿no? Sí. Estaba pensando, cuando hablaba Gonzalo al principio, estaba pensando, oye, en 4 años no está mal, ¿no? Todo lo que habéis hecho, o lo que hemos hecho. Déu-n'hi-do, en catalán decimos esto, ¿no? Y decir, no está nada mal. Y hemos hecho un buen camino, o sea que dentro de 4 años más, a ver dónde estamos, ¿no? Realmente nosotros nos gusta mucho poder interaccionar con las familias por muchos motivos. Aprendemos mucho de la interacción con vosotros, o sea que nos encanta estar hoy aquí, no nos representa ningún problema, al revés. Y lo que pasa es que, bueno, Montse me decía, pero presenta tú algo también, pero es que me gusta que la gente que hace el trabajo en el laboratorio sean los que hagan, ¿no?, las presentaciones, y es bueno para ellos, para su formación también y para su experiencia, ¿no? Pero cualquier duda o cualquier cosa que queráis hablar o idea, pues lo hablamos durante el meeting. Espera, micro. No, gracias. No, yo tengo una duda, habéis explicado qué está pasando en el cerebro, cómo funcionan las neuronas, bla, pero mi pregunta es, ¿por qué el cerebro no genera el SYNGAP? Sí, si vas al origen de por qué el cerebro no está generando eso y esa alteración genética se pudiese conocer y después se pudiese tratar, todo lo demás ya sobraría. Tiene que decir, una pregunta solo. Bueno, las mutaciones que tienen la mayoría de los casos de SYNGAP, no todos, un 70-80%, luego están las mutaciones estas de cambio de sentido, pero la mayoría de las mutaciones acaban produciendo lo que llamamos una parada prematura del tamaño de la proteína, ¿sí? Hay un cambio en la partitura, que os decía Oriana, ¿sí?, en la información que está en el genoma para producir la proteína, que hace que la proteína, en lugar de tener el 100% de su tamaño, tenga el 20%, o el 30%, o el 50% o el 60%, en función de dónde esté ese cambio, ¿no? Y la maquinaria celular está preparada y diseñada evolutivamente para estos productos, digamos,
aberrantes, por así decirlo, demasiado pequeños, degradarlos y nunca llegan a ser proteínas, ¿de acuerdo? Porque la célula se protege, tiene mecanismos para protegerse de formas anómalas de las proteínas. ¿Se entiende esto? ¿No? Entonces, este mecanismo propio de protección hace que toda la proteína que viene de este alelo mutado, pues no se produzca. Entonces tenemos la mitad de dosis. Solo el alelo que no tiene la variación, esa variación patológica, expresa SYNGAP. Lo que debería salir del otro alelo, digamos que nunca ve la luz, se degrada por el camino, porque las formas pequeñas, ¿no? Las formas más cortas, esto es una discusión larga, pero suelen ser tóxicas. Y las células tienen toda una maquinaria destinada a evitar que eso pase, que se produzcan proteínas aberrantes ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Esto es el motivo por el que la célula no puede expresar las copias de los alelos de SYNGAP que hayan variaciones patológicas. Sí. Ya, esto os lo ha comentado Alba antes. Es muy difícil de predecir qué pasa. Para predecir qué pasa, es decir, no podemos predecir qué pasa. Habría que estudiarlo. ¿Sí? Estudiar en el laboratorio qué pasa cuando cambiamos el aminoácido, el que sea, por otro, ¿no? Por lo tanto, no sabemos. O no sabemos para la inmensa mayoría de los casos. Sí que hay algunas variaciones de estas de cambio de sentido que se han estudiado en el laboratorio y cada variación es distinta. Es decir, hay variaciones que no afectan el proceso de síntesis de la proteína y por lo tanto la proteína con ese cambio se expresa de forma normal o pensamos que se expresa de forma normal, ¿sí? Lo cual no es necesariamente bueno, ¿de acuerdo? Porque el que se exprese una proteína con una variación a veces puede incluso ser peor que solo se exprese la proteína sana, ¿sí? Esto también es otro tema. Hablamos del concepto de dominantes negativos, pero bueno, es esto para otro día si queréis. Pero también se puede dar el caso que ese cambio afecte la estructura tridimensional de la proteína y que esa proteína no se forme bien, o sea, no tenga la estructura correcta, con lo cual también hay toda otra maquinaria celular destinada a degradar las proteínas que no tienen la forma correcta, ¿de acuerdo? Pero las proteínas que no tienen una forma correcta tienden a agregar y a formar agregados dentro de las células y los agregados de proteínas intracelulares son muy tóxicos, ¿de acuerdo? Por eso también hay toda una maquinaria celular destinada a degradar las proteínas o sea, a destruir a las proteínas que agregan. ¿Correcto? La respuesta corta es habría que estudiar cada variación para ver qué efecto tiene. Tenemos una pregunta más. Bueno, están llegando preguntas a través de Zoom, de los chats, que los vamos a hacer llegar nosotros. Vamos un poco de cortos de tiempo, así que siendo breves, comentan, dice, a mí me llama mucho la atención el gran espectro que hay en cuanto a sintomatología en los pacientes, refiriéndome a la acentuación de síntomas entre unos y otros. ¿Esto a qué se debería? Esta pregunta la plantean desde Canarias. Sí, aquí quizá Àngels o Juliana podrían responder mejor que yo, pero la respuesta corta es fácil también. No, yo creo que no sabemos mucho. Por eso estamos intentando estudiar si hay genes que modulan el fenotipo principal de SYNGAP. ¿Sí? Una posibilidad podría ser, ¿no? Podría ser que hay otros genes que sí están también, que tengan variaciones que no sean per se patológicas, pero que sumadas
a la disfunción de SYNGAP produzcan un fenotipo global más acusado, ¿no? Podría haber muchas otras explicaciones. Yo siempre tengo una perspectiva muy biologista, pero podría haber explicaciones, pues, que se llaman la dieta, en las condiciones del nacimiento, yo qué sé, hay muchísimas posibilidades, pero realmente no sabemos. Muchas gracias. Si os parece, y como sabemos que hay mucho interrogante, mucha pregunta desde Zoom, como aquí, vamos a tomar nota de todas las cuestiones que haya y al final del día, a las 5 de la tarde, tenemos un espacio dedicado justo a plantear todos los interrogantes y ahí podremos extendernos más. Gracias. Muchas gracias, Paco.